Estimadas y estimados estudiantes, es un gusto estar con ustedes en esta sesión de matemáticas para segundo grado de secundaria. Soy el profesor Jorge Gómez Méndez y el día de hoy trataremos acerca de algunos aspectos de la vida y obra de Srinivasa Ramanujan. De esta manera, el propósito de esta sesión es reconocer las aportaciones de Ramanujan a las matemáticas. Srinivasa Ramanujan fue un matemático indio que vivió de 1887 a 1920. Como verán, tuvo una vida corta, pero en la que pudo realizar grandes contribuciones a las matemáticas. Pero, para conocer más acerca de la vida y obra de este extraordinario matemático, vayamos a una plática entre una alumna de secundaria y este ilustre matemático. El camino más corto entre dos puntos es una línea recta. ¡Claro! Debe de ser así. No necesito una explicación, pero conforme voy avanzando en el libro, encuentro cosas como que la suma de los cuadrados de los catetos en un triángulo rectángulo es igual al cuadrado de la hipotenusa. Aquí no puedo decir directamente que la afirmación debe ser verdadera. Necesito una explicación. Ay, pero no la encuentro. ¿Platica en directo con el maestro Ramanujan? A ver. Me contestó. Maestro, es que tengo muchas dudas. Encuentro cosas como que la suma de los cuadrados de los catetos en un triángulo rectángulo es igual al cuadrado de la hipotenusa. Aquí no puedo decir directamente que la afirmación debe ser verdadera. Necesito una explicación. ¿Me podría ayudar? Qué raro, esta seguridad que sentiste al afirmar que el camino más corto entre dos puntos es una línea recta. Yo lo debía haber sentido en muchas ocasiones para afirmaciones matemáticas mucho más difíciles. Debe ser un genio. Creo que yo necesitaría mucho trabajo para sentirme segura de que algunas afirmaciones matemáticas son verdaderas. Muchos creen que soy un genio por sentirme seguro de que son verdad afirmaciones muy complejas, afirmaciones que casi nadie de mi época entendía. Han llegado a decir que algún ser mitológico me daba esas afirmaciones. ¿Y por qué cree que vivan eso? Tal vez sea porque yo no dejé muchas pistas sobre el camino que seguí para sentirme satisfecho de las conclusiones a las que llegaba. Pero seguramente tus profesores de matemáticas o en tu libro de texto, si te animan a explicar por qué te sientes segura de tus afirmaciones, son falsas o verdaderas, o si tienes dudas. Sí, recuerdo una clase en la que nos preguntaron si era verdadero o falso que la suma de dos números pares era un número par y si estábamos seguros de eso. Uno de mis compañeros dijo que para sentirse seguro de que la afirmación era verdadera, bastaba con un ejemplo. 2 y 4 son pares. La suma de 2 y 4 es 6, también es par. De ahí mi compañero concluyó que la suma de dos pares debe ser par. Se veía muy seguro, pero el profesor advirtió que no bastaba con un ejemplo y que debíamos utilizar álgebra y las propiedades de los números para sentirnos seguros de que la afirmación era verdadera. ¿Tú no dabas todas esas explicaciones que nos piden? En mis cuadernos y notas, que son las evidencias que perduran en el tiempo, no solía explicar por qué me sentía satisfecho de la verdad de mis conclusiones. Pero eso no quiere decir que no tuviera explicaciones. ¿Y por qué no las registrabas en tu cuaderno? Quizás hay varias razones. Una, primera, se relaciona con el lugar donde yo nací. Yo, Srinivasa Ariyahar Ramanujan, nací en Erode, cerca de Madrás, una ciudad de la India, en 1887, un 22 de diciembre. Como la mayoría de los estudiantes indios de mi época, anotaba mis explicaciones principalmente en una pizarra. El papel era caro y
éramos pobres, no teníamos los recursos para comprarlo. Por lo tanto, escribir todas mis explicaciones en papel era casi imposible. Así que después de hacer cálculos y análisis en mi pizarra, solo registré los resultados de los que me sentía satisfecho en mis cuadernos. En segundo lugar, yo fui muy autodidacta. Aprendía principalmente de los libros que podía conseguir. Entre ellos se encuentra el libro de Carr. En ese libro aparecen teoremas sin apenas pruebas. Quizá también por eso no me causaba problema anotar mis conclusiones sin explicación alguna. Ahora entiendo. En tu pizarra escribías tus cálculos y explicaciones y en tu libreta solo anotabas todos tus resultados con los que te sentías satisfecho. Ningún ser mitológico te decía los resultados de la nada. Parece que te esforzabas mucho. Además, si el libro con el que estudiaste no incluía pruebas para las afirmaciones, entonces suena lógico que no sintieras la necesidad de escribirlas en papel. Sí, aunque debo aclararte que después me di cuenta de que aunque tenía razones para sentirme satisfecho de mis resultados, la manera en la que yo me sentía seguro no cumplía del todo con los estándares que requerían los matemáticos de mi época. ¿Te pasaba como a mi compañero que con dar un ejemplo se sentía seguro de que su afirmación era verdadera, pero mi profesor le pedía utilizar álgebra? Yo llegaba a dar argumentos mucho más elaborados, pero no era suficiente para los matemáticos de mi época, en especial para Hardy. ¿Quién era Hardy? Hardy pertenecía a la Trinity College, una comunidad renombrada de científicos a la que perteneció nada más ni nada menos que Isaac Newton. A él le dirigí la siguiente carta que te voy a leer. Muy señor mío, me presento ante usted como un empleado en el Departamento de Contabilidad del Puerto de Madrás, con un salario de solo 20 libras al año. Tengo 23 años. No he tenido educación universitaria, pero he seguido los estudios ordinarios en la escuela. Después de la escuela he estado empleando mi tiempo libre en trabajar en matemáticas. No he seguido el curso regular que se hace en una universidad, sino que me estoy abriendo yo mismo un camino nuevo. Le pido que lea los papeles que adjunto. Siendo como soy, pobre, si usted cree que hay algo de valor, me gustaría que se publicasen mis teoremas. Acompañé esta carta de alrededor de 120 resultados a los que había llegado. De ellos, Hardy me dijo: las fórmulas me derrotaron completamente. Nunca había visto nada como ellas. Una simple mirada era suficiente para mostrar que solo habían sido escritas por un matemático de la categoría más alta. Debían ser ciertas, puesto que si no lo fueran, nadie tendría la imaginación para inventarlas. Como ves, sorprendí a Hardy y fui aceptado en Cambridge. Así que en 1914 me fui a vivir a Inglaterra. Al parecer Hardy era muy importante. Por supuesto, tuve el placer de que se convirtiera en mi amigo y guía. Él me explicó la importancia de seguir las reglas de los matemáticos de la época para sentirme seguro de que algo era verdadero. Me cuestionaba todo. Decía: ¿por qué haces todo esto? Yo le daba mis razones, pero parecían insuficientes. Me sentía satisfecho con mis conclusiones, con base en mis explicaciones, pero Hardy me pedía asociar esa seguridad con las reglas de los matemáticos de la época. Eso no era fácil para mí. No debe ser nada fácil. En el salón de clases nos costó trabajo pasar de sentirnos seguros en la verdad de afirmaciones que no requieren explicaciones, como la que dice que entre dos puntos hay una recta, a sentirnos seguros con base en las reglas del álgebra. ¿Qué crees que se requiera para pasar de una seguridad a otra? ¿De qué me serviría asociar ese sentimiento de seguridad
a las afirmaciones. Yo en vida quizá nunca lo supe, pero podemos recurrir a las investigaciones de tu época que nos pueden apoyar a comprenderlo. Mira, a esas afirmaciones de las que sientes seguridad sin necesidad de dar una explicación se le llaman intuiciones de sentido común. Por ejemplo, si te dicen es verdad que entre dos puntos hay una línea recta, sientes una seguridad de que debe ser así, sin ninguna explicación. Pero hay otro tipo de intuiciones que podemos construir. Esas otras intuiciones son afirmaciones a las que asociamos seguridad o un sentimiento de debe ser así, pero con base en razones matemáticas. Vamos a ver si logramos que sientas ese sentimiento de seguridad, ese sentimiento de que algo debe ser así, con base en reglas algebraicas como te pide tu profesor. ¿Qué haces para resolver la ecuación x más 5 igual a 2x más 10? Tengo que encontrar el valor de la x con reglas que ahora no recuerdo. ¿Qué hiciste para aprender esas reglas? Intenté memorizarlas repitiendo una y otra vez y otra vez. ¿Y qué significan para ti esas reglas? Nunca vi más allá de números y letras. Creo saber cuál es el problema. En mi pizarrón, yo realizaba muchos cálculos, resolvía problemas, practicaba mucho, pero parece que no basta con practicar. Yo en algunos momentos le daba algún significado a los símbolos que tenía ante mí. ¿Y cómo le doy un significado a esas reglas si para mí son puros símbolos? Supongamos que el signo igual representa una balanza y en los platillos se encuentran los miembros x más 5 y 2x más 10. Para resolver la ecuación, recuerda que debemos despejar la x. Hazlo, pero sin alterar el equilibrio de la balanza. ¿Qué puedes hacer para despejar la x sin alterar el equilibrio? ¡Claro! Quitar la misma cantidad a ambos miembros de la ecuación. Por ejemplo, si quito 5 a ambos miembros, me queda x es igual a 2x más 5. Muy bien. Has aprendido una regla para despejar la letra x de una ecuación. Esa regla tiene que ver con restar la misma cantidad a ambos miembros de una ecuación. ¿Te sientes segura de que esa regla debe ser verdad? Me convence esa regla. Si interpreto la ecuación como una balanza, puedo dar un significado a las reglas que utilizo para resolverla. Así puedo sentir seguridad en que la regla que construimos es verdadera y la recordaré la próxima vez que me enfrente a una ecuación. Muy bien. Ahora ya podemos contestar las preguntas. Vemos que una primera condición para asociar seguridad a una regla es darle un significado. Esto lo hacen muchos matemáticos. Por ejemplo, para dar significado a la igualdad A mayor que B mayor que C, algunos dibujan 3 puntos en una línea recta. Así, ellos tienen una imagen geométrica de la idea entre. Otra condición es que practiques esta regla en otras ecuaciones. La seguridad que asocias a esa regla, como tú misma dices, te llevará a aplicarla en futuros problemas casi sin que te des cuenta. ¡Claro! A veces cuando estoy resolviendo un problema siento que me llega la solución a la mente, pero no es porque algún ser mitológico me diga la respuesta como muchos creen que te pasaba a ti. Muy probablemente es porque he aprendido muchas cosas que he practicado mucho, a las que les he dado un significado y a las que les he asociado seguridad. Entonces, cuando me enfrento a un nuevo problema, se me vienen todas esas ideas a la mente. Yo en mi pizarra practicaba mucho y le daba algún significado a los símbolos que escribía. Quizá eso fue suficiente para asociar seguridad a las fórmulas y conceptos a los que llegaba. En otras palabras, iba construyendo nuevas intuiciones.
Cuando trataba de resolver un nuevo problema y me esforzaba, todas esas intuiciones se ponían en juego y podía llegar a resultados que a todos sorprendían. Sin embargo, como no estudié la manera de hacer demostraciones, algunas de esas intuiciones no se basaban en las reglas matemáticas que exigían los matemáticos de mi época. Es muy probable que hayas llegado a todas esas fórmulas que a todos nos sorprendían con mucha práctica, dando significado a los símbolos que escribías y asociándoles seguridad, y todas esas fórmulas a las que llegaste, ¿eran de lo mismo? Empecé construyendo tableros mágicos. Después me dediqué un poco a la geometría, donde traté de la cuadratura del círculo y establecí un valor de la longitud del círculo ecuatorial de la Tierra, que difería del verdadero solo por unos pocos pies. Después me incliné por el álgebra, seguí con integrales elípticas. Discúlpame que te interrumpa, pero ¿los tableros mágicos son como los cuadrados mágicos que hoy conocemos? A mí me gustan, me parecen muy entretenidos. A veces me pongo retos de tiempo para resolverlos. Pueden ser similares. El que construí es especial porque los números de cada fila suman 139. También los de cada columna, los de ambas diagonales, los de las esquinas, los del cuadrado central, las casillas centradas abajo, las casillas centradas del lado izquierdo y las casillas centradas del lado derecho. Me gustaba tanto jugar con los números que en este tablero coloqué la fecha de mi cumpleaños, 22 de diciembre de 1887. Realmente son maravillosos los números y las relaciones que puedas establecer con ellos. ¿Qué otras relaciones trataste de establecer? ¿Relaciones entre los números? Recuerdo una anécdota. Desde mi llegada a Cambridge, yo mismo me preparaba mi comida. Siempre fui vegetariano, a veces no me alimentaba muy bien. Eran tiempos de guerra y en ocasiones el alimento escaseaba, así que enfermé. Un día Hardy fue a visitarme, abordó un taxi y sabiendo que disfrutaba de los números, mencionó que llegó en el taxi con el número 1729. Un número insípido, me dijo. Tal vez para retarme. Muy rápido le respondí que ese era un número muy interesante. Le comenté, es el número más pequeño que puede expresarse con la suma de dos cubos de dos maneras diferentes. ¿Cuáles son esos números y esas sumas? 1729 es igual a 9 al cubo, más 10 al cubo. También es igual a 1 al cubo, más 12 al cubo. A ver, déjame hacer los cálculos. ¡Es cierto! ¡Muy impresionante! Aunque es fácil verificarlo, supongo que no fue sencillo notar que ese número es el más pequeño con esa propiedad. Por supuesto que no fue fácil. Después Hardy me preguntó cuál sería el número más pequeño que se pudiera expresar de dos formas distintas como suma de dos potencias cuartas. Seguramente le respondiste a Hardy rápidamente. No supe contestarle, aunque con base en mis intuiciones o seguridades, conjeturé que debía ser un número muy grande. Ahora, con base en pruebas o demostraciones matemáticas, puedo decirte que sé con certeza cuál es ese número. ¿Pudiste calcularlo? No tuve oportunidad, pero Leonhard Euler en el siglo XVIII lo sabía. Supongo que no fue la única relación numérica que encontraste. Me dijiste que tenías cientos de fórmulas. Tienes razón, no fue la única.
También ideé métodos para calcular con gran exactitud los dígitos del número pi. A ese número pi sí lo he escuchado. En la primaria lo usamos y en la secundaria hemos profundizado sobre su significado. Con lo que hemos aprendido en la secundaria, me es más fácil recordarlo. Pi ciertamente es un número maravilloso. Es más que 3.14. Pi es un número con infinitas cifras decimales y relaciones numéricas maravillosas. Es intrigante. ¿Y tus aportaciones las utilizan para hacer o crear algo? O, por ejemplo, esto que mencionas de pi, ¿para qué sirve? ¿Ayudan en algo en la vida actual? Recientemente aprendí leyendo algunos artículos que lo utilizaron para los relojes de péndulo. También me enteré que se han basado en mis fórmulas como base para lograr calcular pi con una precisión muy alta, y esto ha sido de gran utilidad en la tecnología moderna. Específicamente, el número pi se ha usado para el funcionamiento del GPS. También ha contribuido para que puedas comunicarte por llamadas a través de tu teléfono celular. Ahora dime tú si pi no es un número maravilloso y casi mágico. Sí, sí lo es. No creí que tuviera esa utilidad. Estoy sorprendida. Siempre supuse que solo servía para calcular el área y el perímetro del círculo. Muy probablemente todas esas aplicaciones de mis fórmulas en la actualidad han reforzado la seguridad en los matemáticos de que son verdaderas. Entonces, ¿todo tu trabajo ha sido una gran aportación? Creía que no. De hecho, en los primeros cuadernos que le hice llegar a Hardy y a Littlewood, ambos vieron que algunas de mis fórmulas sobre los números primos necesitaban demostrarse con seguridad basada en las reglas matemáticas de la época. Al final ya no pudimos demostrar cuál sería el próximo número primo de una secuencia, y creo que en la actualidad ese sigue siendo un problema a resolver. Sin embargo, sé que esas aproximaciones han sido las bases para encriptar datos que protegen tu dinero cuando haces pagos a través de la Internet. Es increíble la manera en la que ha cambiado el mundo. Entonces, por eso me piden que resuelva muchos problemas con las fórmulas que aprendemos. No solo es para molestarme, sino, entre otras cosas, para que aumentemos nuestra seguridad de que las fórmulas son verdad. Es que eso de resolver problemas a veces no es fácil. Pero es necesario. También te ayuda a entender mejor la matemática y el mundo. ¿Y qué logros tuviste con tu trabajo? Además de gran satisfacción, logré que en 1916 Cambridge me concediera el título de Bachelor in Arts. En 1917 fui nombrado miembro de la London Mathematical Society. Para 1918 me eligieron como Fellow de la Royal Society. Fui el segundo hindú que obtuvo esta distinción, pero el más joven en lograrlo. ¿Qué es eso de Fellow? ¿Me lo explicas? En Cambridge era muy común que se hospedaran alumnos y profesores dentro de sus instalaciones. Aquellos con distinción de Fellow eran miembros del colegio con el derecho de continuar viviendo en la residencia, aunque se hayan retirado de la vida académica. Ser Fellow era un honor. ¡Oh! ¡Cuántas cosas no sabía! No cabe duda que cada día se aprende algo nuevo. ¿Eso es todo lo que ganaste con tu trabajo? No. En ese mismo año me nombraron Fellow del Trinity College de Cambridge, con un muy buen sueldo y sin obligaciones. Aquí sí fui el primer hindú en obtener este mérito. Además, en Madrás me dieron otra beca y que crearon una cátedra de matemáticas para mí. Entonces,
Entonces todo tu esfuerzo sí que valió la pena. ¡Qué emoción! Voy a estudiar con más dedicación, dar significado a las fórmulas, sustentar su verdad, practicarlas y buscar muchas aplicaciones. Todo esto contribuirá a sentirme segura de las fórmulas, lo que a su vez me llevará a usarlas cuando sea necesario. Me alegra que en este momento ya lo veas de esa manera. Supongo que disfrutaste mucho tiempo de la fama ganada con tu esfuerzo y que lo compartiste con tu familia. Pues desafortunadamente no. Regresé a Madrás en 1919 porque estaba muy enfermo de tuberculosis. Allá me recibieron con honores y fueron momentos muy gratos porque volví a mis orígenes y porque el clima de Inglaterra no me ayudaba a mi recuperación. Ellos me dieron el mejor tratamiento que había en la India, pero solo tuve la dicha de permanecer un año más en la ciudad que me vio crecer. En ese año, a pesar de mi debilidad por la enfermedad, seguí escribiendo más y nuevas fórmulas. Mi mente no se detenía y con las herramientas y el conocimiento que obtuve en Cambridge, logré escribir un cuaderno más. Era el año de 1920 y yo, con apenas 32 años, me despedí de este mundo. ¡Qué tristeza! Aún enfermo no dejaste de escribir. Sí que fuiste un apasionado y eras muy joven para irte así. Seguro fue una gran pérdida para tu familia y para la humanidad. Lo único que lamento es no haber contado con el tiempo suficiente para realizar las demostraciones de esas últimas fórmulas de mi último escrito, que supe estuvo perdido durante algún tiempo. No me imagino lo que pudiste haber dado si tan solo hubieras tenido unos años más para demostrar tus nuevos avances. Quizá la historia sería otra. El cuaderno que escribí al final, al parecer lo encontraron hasta el año de 1976. Y me he enterado que esos cuadernos han inspirado numerosos trabajos de matemáticos posteriores. Sé que han tratado de demostrar mis enunciados, así como abierto nuevas direcciones de investigación que yo no conocía. Pero entonces al final, ¿cuál de todas estas ideas consideras que ha sido tu mayor aportación? No quisiera parecer poco humilde, pero como me lo hicieron saber algunos colegas, pero todas han sido valiosas. Aún siguen revisando el último cuaderno que dejé, así que no puedo ser yo quien determine eso. Si te esfuerzas y estudias lo suficiente, tal vez seas tú quien pueda terminar las demostraciones que dejé pendientes y determinar qué alcances pueden tener mis teoremas. Me esforzaré al máximo y daré lo mejor de mí. Lo que sí te aseguro es que la próxima vez que platiquemos hablaremos el mismo lenguaje matemático. Espero que te haya sido de utilidad. Hasta pronto, maestro Ramanujan. Hasta pronto. Deseamos que este programa haya sido de su agrado. Gracias a todas y todos ustedes y les invitamos a que nos reencontremos en la próxima sesión de Aprende en Casa. Hasta pronto.